están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Íntimos en la previa del Superclásico del fútbol chileno que se va a disputar este domingo en el Estadio Nacional. Por el lado de Colo-Colo vamos a hablar con un jugador formado en el Cacique, un jugador que además anotó en este tipo de partidos y como jugador formado en Colo-Colo sabe cómo enfrentar los superclásicos del fútbol chileno. Felipe Flores, ¿cómo estás? Bienvenido a Íntimo. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto siempre recordar esos momentos lindos que uno vivió en un superclásico. Así que contento porque siempre me tocó ganar. Así que en ese sentido siempre, como se dice, me tocó bailar con la bonita. Como jugador formado en el Estadio Monumental, me imagino que desde muy chico les dicen que los clásicos hay que ganarlos, que se juegan de manera diferente. En tu caso, ¿eras de esos jugadores que esperaba el partido todo el semestre, jugar con la Universidad de Chile? Sí, claro, desde niño, de cadete, inferiores, te inculcan que hay que ganar los superclásicos. Son partidos que se juegan con todo y ya obviamente a márgenes más grandes en el sentido de primer equipo. Siempre uno como delantero sueña con poder ganar un superclásico y convertir un gol. Así que gracias a Dios se me dio esa oportunidad de vivir uno de los momentos más lindos que me ha dado el fútbol, que es hacer un gol a estadio lleno en el Monumental. Y eso hasta el día de hoy el hincha y yo también lo recuerdo. ¿Te consideras un jugador clasiquero, de esos jugadores que les gustaba enfrentar a la Universidad de Chile y quizás no se achanchaba cuando había que salir a la cancha? Para mí eran partidos especiales, por lo que se vive en la semana, por todo lo que conlleva jugar un superclásico. Obviamente antes era distinto por las declaraciones que nosotros decíamos, al otro día nos respondían de la vereda al frente y llegaba con un condimento especial el día del partido, pero claro, me gustaba calentar el partido porque también a mí me servía como motivación. Sabía que cuando llegara la hora del partido la patada venía seguro del rival, pero eso también me levantaba para vivir el partido de diferente manera y gracias a Dios, como te comentaba al principio, siempre salí victorioso y después lo disfruté más. Tocaste un punto importante, las declaraciones. Antes los superclásicos tenían esto de hablar en la semana, de quizás calentar al rival. ¿Eso se hablaba en el camarín o a ti te nacía dar una declaración y sabías que venía la respuesta? ¿Cómo era ese juego? Sí, porque la prensa también, obviamente, en la semana tiraba ahí su anzuelo para que nosotros también ahí picáramos y claro, nosotros decíamos algo, en este caso Paredes siempre también hablaba, yo también decía algo y del frente venía la respuesta y después en el camarín lo comentábamos, hoy mira lo que dijeron en la vereda al frente, y si íbamos a ganar y ahí se vivía como con diferente vivencia y con otra calentura el día del partido. Compartiste camarín con jugadores importantes en Colo-Colo, con referentes, con jugadores que tenían mucha jerarquía. Por ejemplo, tu primer clásico, ¿cuál fue? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Y qué jugador sientes que te palmoteó la espalda y te dio ese empujón para enfrentarlo? Bueno, mi primer clásico fue en el Estadio Nacional, gol de Miguel Rifo, gol de cabeza, ganamos 1-0. Ese fue mi primer clásico. De hecho, ahí debuté como profesional. Tenía 17 años, creo. Y nada, los compañeros que tuve, gracias a Dios, fueron compañeros con mucha jerarquía, que me daban la tranquilidad de poder salir a la cancha y traspasar esa presión que yo tenía, se la traspasaba como a ellos, Justo Villar, Esteban Paredes, Jan Bosellur, Chapo Fuensalida, Gonzalo Fierro, etcétera, con todos estos jugadores de alta jerarquía, seleccionados nacionales, que nos decían que nos saliéramos a divertir, que la pasáramos bien y que la responsabilidad la tenían ellos. Desde ese punto de vista, ¿qué jugadores tú consideras clasiqueros del lado de Colo-Colo, con quienes estuviste, con quienes compartiste, y tú sentías que tenerlo a él de compañero, tú decías, va a dejar todo en la cancha y te daba tranquilidad ser compañero de ellos a la hora de enfrentar este partido? Sí, todos dábamos todo en la cancha, eso no hay que reprocharlo, pero yo creo que Esteban Paredes tenía suerte, yo creo que tenía suerte. Él decía, el fin de semana voy a hacer un gol, o el fin de semana voy a hacer 2 goles, y hacía 2 goles y hacía un gol. Y cuando en la semana previa de lo que comentábamos recién, él decía, el fin de semana vamos a ganar, muchachos, tranquilos, yo voy a hacer un gol. Y como que a lo mejor él no lo decía con eso, pero nos daba esa tranquilidad de que el fin de semana sí iba a ser. Y claro, llegaba el fin de semana y te hacía un gol, te hacía 2 goles. Y eso la verdad que el plantel lo recibía de buena forma.
Hay frases hechas en la previa de estos superclásicos, que da lo mismo como vengan, que son partidos diferentes. En el contexto de jugar un superclásico, ¿para ti importa cómo viene un equipo? ¿Para ti importa que un equipo esté en la Copa Libertadores haciendo buena campaña? ¿O tú crees que a la hora de salir se borra todo? Claro, como tú dices, son frases que están hechas, pero es así. Yo me tocó la oportunidad de ganar clásico con Tito Tapia, de interinato, que veníamos de una campaña malísima. Hace un par de fechas atrás habían echado al profe Gustavo Benítez y el equipo estaba en la parte de abajo y jugamos contra una U que lo había ganado todo, Copa Sudamericana, con grandes referentes en ese equipo y logramos ganar y mantener esa ventaja que habían pasado un par de años que la U no podía ganar el Monumental y nosotros no queríamos romper ese hito. Así que siento que se deja de lado las posiciones y como viene futbolísticamente, ya sea uno o el otro, salen a la cancha y todo empieza desde cero. En la otra vereda, cuando enfrentaste a la U, ¿a qué jugador en la cancha le tenías respeto del archirrival? ¿O tú decías, este jugador es clasiquero y ojo, hay que tener cuidado con él? Bueno, siempre me enfrenté a grandes jugadores de Universidad de Chile y siempre nos fijábamos en el mediocampo, que era más o menos donde se juegan los partidos y donde se ganan los partidos. Y siempre enfrentar a Marcelo Díaz, a Chalarangui, para nosotros era piezas claves para tapar, para poder nosotros contraatacar o sacar un buen resultado, pero si sabíamos que si tapábamos esa conexión, podíamos ganar. Quiero ir al 2013, al Estadio Monumental, donde me imagino que está el recuerdo más vivo para ti de un superclásico, donde en la parte final del partido anotas frente a la Universidad de Chile 3-2, triunfo de Colo-Colo, y quiero que me retrates ese momento cuando el partido estaba empatado, se jugaba la parte final y con gol de Felipe Flores Colo-Colo se queda con ese superclásico. ¿Qué recuerdas de todo eso? Claro, fue en el 2013, te digo, veníamos de un momento no tan bueno, mucho canterano en el 11 y en la banca también había mucho canterano, interinato Tito Tapia, vamos ganando 1-0, nos empatan, después 2-1 arriba, nos empatan 2-2 faltando 10 minutos y cuando minuto 90 mete un pase de Esteban Pavé, que lo dije el otro día, yo creo que ha sido su único pase de gol que ha metido en su vida. Me dejó solo mano a mano con el arquero y pude definir de buena manera y yo venía también con una mochila con crítica y ese fue como un antes y un después mío en Colo-Colo. ¿Qué te pasó después de ese partido y ya con el tiempo? ¿Dimensionas lo que significa anotar en un superclásico y el gol del triunfo en el Estadio Monumental y todo ese contexto? No, uno siempre sabe que los superclásicos son importantes y que quedan en la memoria de los hinchas, pero en ese momento no lo dimensiono. Sé que hice un gol en un partido importante, que es lo que yo siempre soñé desde chico, pero al pasar los años uno se va dimensionando y que se va recordando que cada superclásico salen imágenes de esto y ahí uno le va tomando el valor de lo que de verdad hace. Por eso siempre cuando me encuentro con jugadores que vienen de las inferiores o que están en el primer equipo de Colo-Colo, siempre le digo que se jueguen la vida en el superclásico porque son momentos que van a recordarse para toda la vida. ¿Cómo fue ese festejo del gol? Porque tomaste el banderín del córner, alusión a algún jugador histórico. ¿Cómo fue eso? Sí, claro, a Marcelo Espina, y de hecho cuando hace el gol Juan Delgado, yo en el momento le dije, Juan, sácate la camiseta, ponla en el banderín, porque era para homenajear a Marcelo Espina, pero fue en el momento, no es que yo lo había pensado antes, porque yo pensé con ese gol de Juan Delgado, 2-1, con ese ganamos. Está cerrado. Claro, después vino el empate y me tocó la oportunidad a mí de hacer el gol y yo ya ahí lo hice un poquito más preparado porque lo había, hace 15 minutos atrás se me había venido a la mente. Ese gol será, ya mirándolo desde atrás, 12 años atrás, ¿el más importante de tu carrera o uno de los más importantes? Sí, yo creo que uno de los más importantes porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de convertir goles importantes en Colo-Colo, que sin el que le hice a Wander, que salimos campeón de la 30, ese también es súper importante para mí. Pero claro, este es el gol que todos los años se recuerda, del que estamos hablando hoy en día. Así que si tengo que elegir uno, yo creo que ese ha sido el gol más importante en mi vida.
Si nos vamos, por ejemplo, a la historia que tuviste tú en Colo-Colo, tú decías que en ese partido llegaste con muchas críticas, eras un jugador joven. ¿Cómo el jugador puede lidiar con las críticas? Porque en Colo-Colo creo que los jugadores están expuestos a las críticas. Un partido malo y ya te comienzan a caer los primeros comentarios. ¿Cómo lo viviste tú siendo un jugador joven? ¿Te apoyaste en algún referente del plantel? ¿Cómo era esa semana? Sí, bueno, es más difícil hoy en día porque las redes sociales es más complicado. En ese momento no existía tanto lo que es red social. Pero claro, la caja de resonancia de Colo-Colo es grande y cuando ganas, te dan ganas de salir a la calle, de ir al mall, de ir a comer, porque vienen las felicitaciones, pero cuando la campaña no es buena y cuando no estás jugando bien, viene la otra. Así que hay que ser fuerte mentalmente, en ese momento agruparme con mi familia, con mis compañeros, y sabía que haciendo un gol o haciendo goles, esto sí podía dar vuelta, que para un delantero es más fácil. Para un defensa o para un mediocampista puede ser un poco más complicado, pero para un delantero haciendo 1 o 2 goles esto se da vuelta y gracias a Dios tuve esa oportunidad de concretar ese gol del 3-2 y claro, al otro día era ídolo de la hinchada de Colo-Colo y la semana pasada me querían matar la gente, así que eso es lo bonito también de estar en Colo-Colo. ¿Qué pasa con un delantero cuando no hace goles? Porque yo me imagino que un delantero trabaja de la misma manera todas las semanas. Pero la diferencia es anotar en ese partido. ¿Qué cambia? ¿Qué puede pasar cuando un delantero no anota? Sí, yo creo que es mental, es la confianza, como siempre se habla, porque toda la semana se trabaja para hacer goles. Cuando yo estoy mano a mano no quiero botar el gol, no quiero que se me vaya, pero al frente hay un arquero, al frente hay un rival, son tomas de decisiones de milésimas de segundo, pero uno cuando anda con la racha, la pelota entra sola o te rebota y te queda mano a mano con el arquero, otras veces pega en el palo, le pega al defensa, así que pasa por un tema de confianza mental y obviamente hoy en día hay trabajo psicológico que también los jugadores están apoyando y eso la verdad que ayuda mucho. ¿De quién aprendiste mucho en la definición, en los movimientos de los delanteros? ¿Un técnico o también un propio jugador, compañero? Sí, el técnico obviamente es clave porque es el que te da la tranquilidad de que independientemente de que si conviertes goles o no, tú vas a jugar, si es que te esfuerzas, o que valore tanto un gol como un pase de gol. Pero como lo comentábamos, tuve la oportunidad de tener grandes compañeros, grandes delanteros, Lucas Barrios, Alexis Sánchez, Chupete Suazo, Paredes, que obviamente de todos aprendí un poco, que fueron grandes goleadores. Yo nunca me he catalogado como un goleador como ellos, pero siempre uno aprende pequeñas cosas del día a día de haber compartido con ellos. Cuando los jugadores están en las inferiores muchas veces se quedan mirando los entrenamientos del primer equipo, pasan y se fijan en un jugador. Cuando tú estás en las inferiores, ¿tenías algún referente en Colo-Colo o algún futbolista que seguía? Sí, yo a Chamagol, a Manuel Neira, que fueron grandes goleadores en Colo-Colo, siempre pasaba por ahí y cuando teníamos la oportunidad de poder ver un entrenamiento de ellos, nos quedábamos mirando cómo definían, cómo entrenaban, cómo se apoyaban, cómo giraban, ocupar los perfiles, que eso la verdad que uno también aprende mucho. Te llevo a la actualidad de Colo-Colo, independiente con lo que está pasando en la Copa Libertadores. Quiero centrarme en la Liga de Primera. Este partido que va a tener el próximo domingo con la Universidad de Chile. ¿Qué has visto de Colo-Colo? ¿Qué te parece este arranque donde creo que ha sido algo irregular porque todavía no puede agarrar ese tranco ganador? Sí, ha sido un arranque irregular porque como se reforzó pensando en lo que es la Copa Libertadores, llegaron grandes refuerzos. Pensábamos que a lo mejor iba a ser un poco más arrasador en el torneo local, pero claro, estar en 2 torneos internacionales, Copa Chile, todavía como que está ahí agarrando el ritmo de poder concentrarse bien en un torneo. Pero yo creo que Colo-Colo va a salir campeón y lo que pase en la Copa Libertadores es cosa que los resultados van a ir dándote para que están. Pero yo creo que independientemente del arranque que ha tenido Colo-Colo, Colo-Colo va a salir campeón este año. Cuando se tiene un plantel con grandes nombres por cómo contrató Colo-Colo, para el propio futbolista es una presión extra, porque obviamente que se espera mucho más de este Colo-Colo. Claro, porque hay una inversión de por medio, porque hay jugadores de renombre que están llegando al club y obviamente que eso es una presión. Pero bueno, estar en Colo-Colo independientemente siempre va a haber presión, todos los años hay presión.
el hincha te exige que tienes que salir campeón, que tienes que ganar todos los partidos. Así que yo creo que en ese sentido la presión en Colo-Colo siempre va a estar. Hay dos delanteros hoy en Colo-Colo que están llamados a ser los goleadores. Uno es Javier Correa, el que ha sido titular, y también está Salomón Rodríguez. Pero me quiero detener en Javier Correa, porque hay partidos donde ha hecho 4 goles, por ejemplo. Hay otros donde hizo 2 en Colombia por la Copa Libertadores, y hay otros donde le ha costado convertir. ¿Qué te parece lo de Javier Correa? ¿Cómo lo ves tú a este delantero? Sí, para mí juega muy bien. Obviamente que el estar en Colo-Colo, lo que hablábamos recién, en un partido puede hacer 4 goles y si en 2 partidos no hace goles, ya viene la crítica. Eso es normal, hay que saber convivir con eso, pero creo que lo ha hecho bien. Creo que hablamos de la confianza para un delantero, tiene que agarrar esa rachita de que pueda seguir convirtiendo la mayoría de los partidos, pero es un delantero que le va a dar mucha alegría a la gente. ¿Te gustaría jugar con Claudio Aquino? Por la calidad de jugador que es, porque es un habilitador. ¿Cómo crees que tienen que ser los movimientos que hace el delantero para jugar con Claudio Aquino? Porque él por momentos como que siento que todavía no encuentra ese partner en la cancha. Sí, para mí ha sido de los mejores que ha llegado este año, una excelente contratación, lo he visto un par de partidos jugar y juega muy bien, tiene esa visión que el delantero necesita. Y para jugar o para entenderse con él siento que hay que hacerle mucho contramovimiento o picarle a la espalda de los defensas. Y yo creo que es lo que está esperando eso, pero bueno, cuando hay esa química, esa conexión, yo creo que los delanteros que están hoy en día van a convertir muchos goles con él. ¿Cómo definirías el factor Arturo Vidal hoy en Colo-Colo? Porque si hay un jugador que se puede llevar la presión para el domingo es Vidal. Y creo que a él le acomoda. Él habla antes de estos partidos, muchas veces calienta también al rival, y eso también le puede dar tranquilidad a sus propios compañeros. ¿Cómo ves tú el factor Vidal, más allá de lo futbolístico, también hablando de lo que significa y lo que genera para el grupo? Sí, eso que hablábamos recién es lo que genera él, le da la tranquilidad a los demás, que la presión es de él, y eso es lo que necesita Colo-Colo, jerarquía, un tipo ganador, un tipo de que no tiene miedo a decir que va a salir campeón de la Copa Libertadores, que va a salir campeón del torneo nacional. Obviamente a veces te resulta, a veces no, pero falta ese atrevimiento o esa confianza que necesitan algunos de decir, no, vamos a ganar el fin de semana. Después puede pasar cualquier cosa porque es fútbol, pero esa hambre de conseguir cosas creo que le está faltando un poco al fútbol chileno en general. Fuiste compañero de Esteban Pavés, que muchas veces es criticado por el hincha de Colo-Colo, pero curiosamente para todos los entrenadores Esteban Pavés es titular. Es fijo por lo que representa, es el capitán del plantel. Tú que fuiste compañero de Esteban Pavés, ¿cómo ves este rendimiento que ha tenido en el último tiempo y sientes que es de esos jugadores que no puede faltar en la cancha? Para mí es clave Pavés, porque tiene una posición que no es vistosa para el hincha, que no luce. No luce, claro, pero te corre todo el partido, te entrena toda la semana full, contagia a los demás, y es que hay que meter el primero que está metiendo, se tira de cabeza todas las pelotas, y siento que si no está él, ¿quién hace el trabajo sucio? Tiene que haber un Esteban Pavés siempre en un plantel, y para mí es uno de los fundamental en el plantel de Colo-Colo, pero claro, para la gente no es vistoso. Estamos en época de centenario de Colo-Colo, el 19 de abril se festejan los 100 años del club. Tú como jugador formado en el Cacique y también invitado a los festejos de Colo-Colo, ¿sientes que el centenario se ha transformado, quizás sin quererlo, en una presión extra para este plantel? Porque todo se va ligando con el centenario. No, Colo-Colo en la Copa Libertadores tiene que hacer una buena campaña por el centenario. Colo-Colo este año tiene que salir campeón por el centenario. ¿Puede ser o no que sea una presión extra? Sí, como que la gente piensa porque es centenario hay que ganar todo, claro. Pero no es así. Al frente de lo que conversábamos recién, al frente hay rivales que también se potencian, se arman para conseguir cosas, pero yo creo que hay que separar las cosas. Hay que celebrar el centenario por todo lo que ha hecho Colo-Colo en su historia, que ha sido grandes logros a nivel internacional y nacional, pero lo que esté pasando en el torneo local es otras cosas. No le pongamos presión a los jugadores, la presión ya está en Colo-Colo, siempre hay que salir campeón y eso lo saben ellos, pero hay que irse por diferentes caminos y no ensuciar la celebración que es el centenario, que es algo que se está armando, que va a estar muy, muy lindo, y agradezco también la invitación que me han hecho. Para cerrar el tema superclásico, ¿te da la impresión que Colo-Colo este domingo quizás va a enfrentar a la mejor universidad de Chile?
que ha estado cara a cara en los últimos años, porque la U también ha tenido muchas irregularidades, pero ya desde el año pasado viene siendo un equipo que al menos está dando que hablar a nivel local y ahora también en la Copa Libertadores. Sí, es un equipo que juega muy bien, que tuvo un triunfo internacional, que eso también le da mucha confianza al plantel. Ahora no sé si es una de las mejores universidades de Chile de la historia, pero sí va a ser un rival difícil. Y te comentaba lo hace poco, que esto pasa con un tema mental. Y si ellos vienen con una confianza muy alta, ojalá que también Colo-Colo equipare esa confianza y el día del partido Colo-Colo pueda conseguir un buen resultado. Y el domingo Colo-Colo va a hacer visita. Van a haber 45.000 personas de la U. ¿Tú crees que este plantel está preparado, me imagino, para esa presión? Y a ti en particular, ¿te gustaba jugar de visita? Que muchas veces te gritaran cosas. ¿Eso te aleonaba? Sí, bueno, al jugador de Colo-Colo sí, le gusta eso, que ir a jugar al Nacional, que tener el equipo en la hinchada en contra, que te griten cosas. Obviamente siempre es mejor jugar a favor, porque te celebran las jugadas, te celebran los remates, todo. Pero también tiene un condimento especial el ir de visita y tener todo el estadio en contra. Por último, Felipe, hoy en San Luis de Quillota, en el ascenso, ¿cómo está siendo esta campaña 2025 y por qué optaste seguir en San Luis? Porque también estaba la posibilidad de continuar en Primera División con Deportes Limache. Sí, bueno, tengo excelente relación con la familia Villega, que son los dueños de Limache y San Luis. Gracias a Dios, el año pasado tuvimos la oportunidad de salir campeón con Limache y dejar al club en Primera División. Y conversando ahí con el presidente tomamos la decisión de ir a San Luis para, ojalá, Dios quiera, de conseguir el mismo logro que llevar a San Luis después de tantos años a la Primera División. Así que estamos en eso, estamos arrancando el torneo, vamos por un buen camino, así que sería también histórico para mí conseguir un tercer ascenso con un club. Y ahí en el camarín te encuentras con otro histórico, con Humberto Suazo. ¿Cómo es compartir con Chupete, hoy ya obviamente en la parte final de la carrera? Sí, yo ahora disfrutando el ser compañero de Chupete. Lo tuve compañero en Colo-Colo, en 2 ocasiones, con el Vichy y con Tito Tapia. Después lo tuve como compañero en la selección y ahora en San Luis, pero ahora disfrutándolo porque sé lo que es el jugador que provoca en la gente, así que disfrutando en el día a día y el día de mañana también recordar que fui compañero de un histórico en el fútbol chileno como es Chupete Suazo. Felipe Flores, te queremos agradecer estos minutos con Íntimo en la previa del partido del Superclásico del fútbol chileno que se disputa este domingo por TNT Sport. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted y que gane Colo-Colo el domingo. La conversación con Felipe Flores, uno que marcó en 2003 en el Superclásico del fútbol chileno. Así, en TNT Sport vivimos la previa de este partido del domingo entre la Universidad de Chile y Colo-Colo.